A ver, pensemos en esto. El fraude no empieza en una computadora ni en una hoja de cálculo, no. Empieza aquí, en la mente humana. Hoy vamos a desarmar el plano con el que se construye. 65.000 millones de dólares. Es una cifra que casi no se puede ni imaginar, ¿verdad? Esa fue la escala del fraude de Bernie Madoff. Pero lo verdaderamente fascinante aquí no es el dinero. Es la mente que fue capaz de orquestar todo eso. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es que una mente diseña y construye una mentira de esta magnitud? La respuesta, créanme, lo cambia todo, porque nos demuestra que el fraude rara vez es un impulso. No, es un proyecto. Y justo aquí está la idea central de nuestro análisis. Un fraude de esta escala no es un derrumbe moral repentino, para nada. Es el resultado de un proceso metódico, una construcción mental que se va levantando pieza por pieza, a veces durante años. Ok, profundicemos un poco más en esto. Ver el fraude como una construcción significa entenderlo de otra forma, no como una falla, sino como un proyecto deliberado de la mente. Esta idea es fundamental. Rompe por completo con el mito de que el estafador es un tipo de persona diferente. La capacidad para el fraude, entonces, no está en la identidad, sino en la arquitectura mental que permite justificar lo que es injustificable. Y ojo, esta construcción es progresiva. Lo que empieza como una pequeña transgresión, justificada como una emergencia temporal, en realidad fortalece las conexiones en el cerebro que, con el tiempo, permiten normalizar actos mucho mayores. Es una escalada calculada, para nada un accidente. Entonces, ¿sobre qué se levanta toda esta estructura? Bueno, como cualquier edificio, necesita cimientos sólidos. Y resulta que la mente que defrauda se apoya casi siempre sobre tres pilares psicológicos muy predecibles. A este plano se le conoce como el triángulo del fraude. Y no es solo una teoría, es prácticamente una ecuación que describe ese momento exacto en que una persona de confianza se transforma en alguien que traiciona esa confianza. Cuando estos tres elementos se juntan, la probabilidad de fraude se dispara. Primero está la presión, una necesidad financiera que la persona siente que no puede compartir. Luego, la oportunidad, o sea, tener el acceso y el conocimiento para explotar una falla. Y finalmente, y este es el elemento más importante, la racionalización, la historia, el cuento que la mente se cuenta a sí misma para transformar un robo en un préstamo o en un acto necesario. Una vez que la racionalización entra en la ecuación, la mente comienza un proceso de, llamémosle, ingeniería moral. Desarrolla activamente mecanismos para neutralizar la culpa y cualquier conflicto interno. Estos son algunos de esos circuitos de autoengaño. Se puede llamar a una estafa gestión de ingresos innovadora. Se pueden comparar las propias acciones con fraudes mucho más grandes para minimizarlas. O simplemente se puede culpar a la presión de los superiores. Son herramientas cognitivas para hacer que lo inmoral se sienta aceptable. Con los cimientos ya puestos y las herramientas de justificación listas, la construcción no se detiene. Al contrario, entra en una fase de crecimiento, siguiendo un patrón casi matemático. El caso Madoff ilustra esto a la perfección. Comenzó con un préstamo de $5,000 en 1960. Cada transgresión que era exitosa y que era justificada normalizaba el acto y expandía los límites, permitiendo que la siguiente fuera un poco más grande. No fue un salto, fue una subida exponencial que duró décadas. Ahora, aunque el proceso de construcción es muy similar, las estructuras mentales finales no son todas iguales. La investigación forense ha identificado tres arquitecturas o arquetipos principales. Primero está el oportunista, que actúa por una urgencia y se dice a sí mismo solo esta vez. Luego, el sistemático, que ve el fraude como un juego, una forma de probar que es más listo que el sistema. Y finalmente, el vengador, que actúa para corregir una injusticia que percibe convencido de que la empresa se lo merecía. Entender estas arquitecturas no es solo un ejercicio académico, es la clave para la anticipación. Si podemos identificar el tipo de estructura que se está construyendo, podemos prever el fraude. Y aquí está el punto crucial. Esta construcción mental no ocurre en silencio. Deja un rastro, una especie de huellas de comportamiento, cambios sutiles en el lenguaje, en los patrones de trabajo y en la actitud que delatan el proceso interno. Cada arquitectura tiene sus propias señales. El oportunista de repente vive un estado de crisis temporal. El sistemático desprecia las reglas como si fueran para gente menos inteligente. Y el vengador habla constantemente de las injusticias de la empresa. Son señales claras para quien sabe leer el plano.
Conocer el plano del fraude nos da un poder inmenso, no solo para demoler estas construcciones antes de que causen daño, sino para plantear una pregunta mucho más importante. Nos obliga a pensar en cómo diseñar organizaciones y culturas donde estas estructuras mentales simplemente no puedan echar raíces. La verdadera pregunta es, ¿cómo construimos mentes íntegras por diseño?